Isaías capítulo 41. Libro de Isaías capítulo 41, el versículo 8 en adelante. Vamos a leer. Gloria a Dios. Santo Señor. Jesús. Dice la palabra del Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que te tienden contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dije, no temas, yo te ayudo. Querido Dios, bendícenos en esta noche con tu palabra, concediéndonos la iluminación del Espíritu Santo, la bendición de tener el entendimiento, de recibir esta bendición en nuestro espíritu, nuestra mente, y baje, Señor, a nuestro corazón, amado Dios, para que podamos no solo escucharla, sino creerla, y al creerla, obedecerla, Señor. Amado, pongo en tus manos a tu pueblo, pongo en tus manos mi vida y tu palabra, que sea un banquete delicioso para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Tome asiento, amado hermano. Dios es maravilloso. Él es bueno, es justo, misericordioso. Yo quiero compartirle con usted uno de los atributos que Dios tiene en su máxima expresión. Es el atributo de su fidelidad. Diga conmigo, la fidelidad de Dios. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Lo que acabamos de leer es un pasaje, es una promesa que Dios le hace a Israel. ¿En qué época? En una época más oscura. Isaías profetiza en una de las épocas oscuras. Era cuando el rey Usías había muerto y toma el gobierno Manasés, un rey sanguinario. Acuérdense que estudiamos cómo era Manasés. Y él profetiza lo que iba a ocurrir como un juicio sobre Israel. Iban a ser exiliados, iban a ser conquistados por Babilonia. Pero surge esta promesa de esperanza, de decirle que pase lo que pase, todos los que contendían con Israel o con Judá, ninguno de ellos iba a prevalecer eternamente, porque Dios en su fidelidad dice, sigue tomándolos, sigue guardándolos, sigue protegiéndolos, sigue olvidando el pasado y sigue, dice, peleando por ellos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. La fidelidad de Dios es así. La palabra fiel o fidelidad, o como lo podamos expresar para Dios, fiel, viene del griego pistos y significa digno de confianza. Significa digno de confianza. Es decir, que Dios es digno de confianza. Pónganme atención a este cuadro. Dios siempre ha querido ganarse la confianza del ser humano. Es como cuando usted quiere ganarse la confianza de una palomita. Dice que la paloma es un animalito, un ave difícil de que confíe en ti. Y hay que tener cierta estrategia y sagacidad
para que una paloma confíe en ti. Un perro tú le das comida y ya empieza a decir, es Dios, me está dando de comer. Un gato tú lo domesticas, pero el Espíritu Santo dice que viene en forma de una paloma, ¿no verdad? Y es como un animalito, un ave difícil de conquistar, pero más difícil que la paloma es el que Dios quiera, o es el conquistar de Dios al ser humano. O sea, ¿qué le quiero decir? Que usted es más difícil que el ave más difícil. Eso es lo que le quiero decir. Porque Dios ha querido conquistarnos siempre, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Pero no encontramos siempre buscamos por otros medios, pero la palabra fiel significa digno de confianza. Y le quiero hablar en esta noche de 3 áreas, aristas, donde la fidelidad de Dios se manifiesta. Puede que hayan más, pero yo solamente voy a hablar de 3 temas, en donde yo creo que se resume en gran mayoría cómo Dios demuestra su fidelidad. Número 1, el Señor demuestra su fidelidad a través de sus promesas. Digan conmigo, Dios demuestra su fidelidad a través de sus promesas. Miren lo que dice 1 Corintios 1, el versículo 9. 1 Corintios 1, el versículo 9. Fiel es Dios. Diga conmigo, digno de confianza es Dios. Ahí sigamos leyendo el texto. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 10, verso 13. Asimismo, le va a cambiar la palabra fiel y le va a poner digno de confianza. 10, verso 13. ¿Lo tiene conmigo? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero digno de confianza es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y otra parte en 2 Tesalonicenses 3, versículo 3. 2 Tesalonicenses 3, versículo 3. Pero digno de confianza es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Lo leyó conmigo? Solo, mira, hay miles de promesas en la palabra, pero solo tomo 3 como ejemplo. Dice que digno de confianza, lo dice en 1 Corintios 1, digno de confianza es el que te llamó. Si Él te llamó, Él va a responder por ti. Si Él te llamó, ten confianza, porque Él lo va a proveer para todo. Si Él lo dijo, si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. En el camino, dice, si viene la tentación, el diablo le va a decir a Dios, dámelo para probarlo, dale, pero no me le toques el espíritu, o no le toques esta área, porque yo sé hasta dónde va a resistir. Cuando somos probados hasta donde nosotros podemos resistir. Por eso cuando usted esté pasando una prueba, usted tranquilo, diga, tranquilo, siga pasando el proceso, siga haciendo lo que sea, que yo sé que tengo la capacidad para superar esta prueba. Porque la tentación, cuando Dios la permite, o la prueba, cuando Dios la permite, es para mostrarnos que sí tenemos la capacidad para probar. Es cuando en el colegio, en la universidad, ya te enseñan un módulo, 2 módulos, 3 módulos, y luego te dicen evaluación. ¿Por qué te toman la evaluación? Porque ya estudiaste una secuencia de módulos y ven que consideran tienes la capacidad para superar la prueba. Porque Dios permite que algún vecino se te levante y hable de ti, o alguien, porque Dios sabe que usted tiene la capacidad para poder lidiar con esa situación. Dios sabe que usted tiene la inteligencia emocional para defenderse con el silencio. Amén. Atacar con el silencio, insultar con la indiferencia. Glorioso. ¿Habrá alguien aquí que insulte y diga malas palabras con indiferencia? Así quiere Dios. Si el diablo
te agrede verbalmente, usted agrédalo con la indiferencia. Te ignoro. No te voy a responder mal por mal. Así. Entonces, amado hermano, pero sigue caminando. Te llama el Señor, Él es fiel para llamarte. Segundo, Él es fiel para librarte de esa tentación. Y cuando uno sabe que ya no puede más, uno le dice: Señor, yo ya no puedo más. Estoy a punto de tirar la toalla. Y ahí Dios aparece en la acción y dice: no la tires, sácate el sudor mejor. Y finalmente el tercer versículo que le hablé, habla de que nos va a guardar de todo mal. Digno de confianza es el Señor, dice. Y nos afirmará, dice, y nos guardará, y guardará de todo mal. Cuando usted medita en esa parte de la fidelidad de Dios, en sus promesas, usted no es negligente, por supuesto. Usted sabe que usted, sus hijos, el Salmo 112 se cumplirá en su vida. No tendrá temor de la mala noticia, porque el Todopoderoso nos habrá guardado y librado de todo mal. En eso consiste su fidelidad. Y si la prueba viene a nuestra vida y nos toca pasar un infortunio que no podemos explicar, aún en medio de eso, su fidelidad en su promesa se hace permanente, porque nos libra de todo mal. Y si a alguien le toca partir a la presencia del Señor, dice el profeta Isaías, es porque Dios lo libró de un mal también y se lo llevó antes de tiempo. O sea que aún para la muerte, en la muerte, su fidelidad es glorificada. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Ven? Entonces la fidelidad de Dios se ve demostrada en sus promesas. Por eso es importante que usted adquiera, escudriñe, busque la promesa de Dios, porque te vas a fortalecer en tu llamado, porque todos tienen un llamado. Te vas a fortalecer en la prueba y la tentación, y te va a fortalecer en el día de la calamidad, en el día del mal. Dios es fiel en todas esas tres áreas. Segundo, la fidelidad de Dios demostrada por un pacto. Diga conmigo: la fidelidad de Dios demostrada por un pacto. Fíjate que entrega a Dios promesas, pero también hay otro segundo canal, que es el pacto. Y cuando Dios hace un pacto con Noé, mírate lo fiel que es Dios. ¿Qué le dijo a Noé? Nunca más destruiré la tierra con diluvio, con aguas. Y esta será la señal del pacto, el arco iris. Y nunca más volvió a ocurrir una catástrofe diluviana como la que ocurrió en el tiempo de Noé. Por más maldad que hay en la tierra, porque hoy hay mucha más maldad que antes, pero el pacto lo detiene a Dios. Dice: Dios es fiel a un pacto que hizo, a un Señor que ya murió hace muchos años. Porque Dios puede decir: ya Noé murió, su generación murió, ahí murió el pacto. Pero míralo, su característica. Si Dios hizo un pacto con Noé, es para siempre. Por eso tú ves a Timoteo en la Biblia. Algún pacto habrá hecho su abuela Eloida, que se cumple en su madre Eunice, y se manifiesta en Timoteo, el jovencito. No se dice nada de la mamá de Timoteo, Eunice, pero se dice que la fe de su abuela Loida impactó algo en Dios, que cayó demostrado en Timoteo, y él se convierte en un joven ministro, sucesor del apóstol Pablo, hijo espiritual engendrado por el apóstol Pablo. O sea, lo que te quiero decir es que si tú echas mano a la fidelidad de Dios, los pactos que Dios tenga contigo ahora repercuten en tu generación. ¿Cuántos quisieran que Dios los bendiga y los unja a ustedes hasta sus nietos? Amén. Y esa bendición económica que todos pedimos al Señor fluye hasta nuestros nietos. Es decir, que Dios te permita dejarle herencia aún a tus nietos, no solo a tus hijos, sino a tus nietos también. Amén. Que no cometas el error de dividirle tu casa a tus hijos, sino que tú le digas: ¿sabes qué? Te voy a apoyar para que tú compres tu casa, y una vez que ellos salgan, tú también pienses en comprarle a tus nietos. ¿Qué abuelo? ¿Quién no quisiera ser así de abuelo? Mijito, tú le dices a tu nieto: ¿vas a cumplir 18? Te voy a regalar yo el carro. Yo te voy a regalar tu primer carro. ¿Quién le gustaría ser un abuelo así?
Y usted dice, no, esos son los de allá, de Rockefeller, de los Zamborondón, son los Nebot Saadi, son los Novoa, son los... ¿Qué Novoa ni qué nada? Usted tiene al Todopoderoso como Padre. Su fidelidad trasciende de generación en generación. ¿A cuánto le gustaría que como regalo de boda darle a sus hijos? Aquí están las llaves de tu casa propia, tu apartamento, y toma tu papel y tu escritura. Pero tiene que pedírselo al Señor, ¿verdad? Porque Dios cumplió su pacto y ya Noé murió. ¿Y qué seríamos nosotros sin el pacto abrámico? ¿Qué seríamos nosotros cuando Dios le dijo, serás no solo bendito tú, ni tu simiente, sino tus simientes? Porque sabían los que habían de venir, a los gentiles, a nosotros que por la fe en Cristo Jesús echamos mano a esa promesa de Abraham, de que por la fe, así como Abraham fue justificado, nosotros seamos justificados en Cristo Jesús. ¿Qué seríamos nosotros sin ese pacto? Sin ese pacto con Abraham no hubiera venido el Mesías, porque no hubiera existido pueblo judío, porque dice Romanos que la salvación viene de los judíos. ¿Qué hubiera pasado sin ese pacto? Pero Dios, por ser fiel a ese pacto, amado hermano, digámoslo de esta manera, nosotros estamos aquí, la Biblia fue escrita, y etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado sin el pacto de Moisés? Por más que Dios quiso destruir a ese pueblo, nos dejó este precioso libro de la ley de Moisés, el libro que formó la constitución de Israel, un libro de códigos éticos, un libro llamado el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, de donde nacen todas las corrientes de las filosofías, las psicologías, todo lo que tiene que ver con pensamientos, con conductas, códigos de ética y de religión, sale del Pentateuco. ¿Qué seríamos sin ese pacto? Amado hermano, ¿qué seríamos? Seríamos gente sin ley y sin orden, pero Dios es fiel a su pacto. Luego hace un pacto con David también. Quiero que mires que las personas fueron imperfectas, se murieron, pero su pacto permanece, su fidelidad, su pacto permanece. ¿Y qué pasó con David? David, vemos su reinado y luego Dios le dice, haré un pacto contigo. Tu descendencia, un hijo tuyo me va a reinar para siempre y me va a construir un trono eterno. Obviamente estaba hablando de Jesús. Porque usted ve la historia de los reyes, todos los reyes pecaron, se equivocaron, fallaron como seres humanos, pero vino uno. Y gracias a el pacto que Dios hizo con David, ese uno se pudo parar, pudo tomar ese pacto en la fidelidad que Dios tuvo en estos pactos y establecer el nuevo pacto. Amén. Establecer el nuevo pacto. Entonces, referente al pacto, dice Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Esa es su fidelidad, la fidelidad del Señor cuando hay un pacto. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él verdaderamente habló, Él lo ejecutará. Amén. Ahora, miren lo que dice Génesis 28, versículo 15. Génesis 28, el versículo 15. ¿Estamos entendiendo, hermano, algo? Génesis 28, el versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y por qué le dicen esto a Jacob? Si Jacob venía haciendo algo que no era correcto, venía huyendo porque se disfrazó, engañó a su papá y le robó prácticamente la bendición a su hermano.
O sea, él venía huyendo porque hacía algo que no era lo correcto. Pero Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios del pacto, de tu papá Abraham, de tu papá Isaac, y yo quiero hacer un pacto contigo. Y no te voy a dejar hasta que no cumpla lo que yo te he dicho. Lo que le dije a tus padres, a Abraham, a tu papá Isaac, no te lo voy a dejar sin que se cumpla. Pero Señor, si venía haciendo trampa, si venía haciendo algo incorrecto, porque cuando Dios es fiel, dice Pablo a Timoteo, Él seguirá siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Porque hay un pacto que el Señor va a honrar más que a nosotros mismos. Más que a nosotros mismos. Por eso, padre, madre, es tu responsabilidad entrar en pacto con Dios y decirle: mi vida te pertenece a ti, para que el Señor diga que su casa, tu casa toda, entra en el pacto de la salvación. Y no importa si en el camino tus hijos parece que se pierden, parece que se extravían, parece que se distraen por las cositas que el enemigo le ofrece en el mundo. Todo es un parece, pero si tú permaneces en el pacto, Él es fiel para hacer que el parece se rompa y los atraiga hacia ti, porque va a hacer que las piedras le hablen afuera en el mundo. Va a ser Dios por causa del pacto. ¡Aleluya! Jacob viene huyendo, escapando de la ira de su hermano. Y Dios se la atraviesa en revelación y le dice: por un pacto que hice con tu abuelo y tu papá, ahora tengo que cumplirlo. Tengo que escoger entre dos. Entre un profano que no quiere saber nada de mí porque no le pesó vender la bendición por un plato de lenteja, y un tramposo que sí quiso ganar la bendición pero por un mal hábito. O sea, Dios juzga, estaba mal, pero mi intención era ganar la bendición, aunque el medio era el equivocado. Y dijo Dios: yo prefiero trabajar contigo y tratar tu carácter, disciplinarte, porque, amado hermano, no crea que el hecho de que Dios es fiel no pasa por alto la disciplina. Cuando algo está equivocado en nosotros, el Señor va a hacer de la vista gorda y va a decir: haré de cuenta que no he visto lo que estás haciendo o lo que estás diciendo, a fin de que tú te des cuenta, te arrepientas por tu propia voluntad y entres en paz conmigo. Pero si nos hacemos los listos con Dios, si nos hacemos los sorprendedores, los que intentamos engañar a Dios, Pablo dice a los Gálatas: Dios no puede ser burlado. El que tiene un aspecto de piedad, pero vive en la carne, no es que Dios lo rechaza, Dios lo va a disciplinar, porque es su hijo, porque lo ama. Entonces, lo primero que hace Dios es: haré de cuenta que no vi. Pero lo segundo, dice: veo que tú sabes que estás haciendo algo malo. Se te ha dicho que no está correcto esa situación. No quieres cambiar, vives en la carne, aparentas vivir en el espíritu. Tengo que corregirte, tengo que disciplinarte, tengo que darte tengo que generarte dolor, tengo que generarte aflicción, tengo que hacer algo para traer tu atención y disciplinarte. Y cuando por el llamado de atención, por la corrección, la disciplina de Dios, aún así nosotros decimos: no, yo hago lo que quiera, entonces Dios nos entrega a la disciplina más dura, que es el pecado. Permite que pequemos, permite que el diablo se enseñoree de nosotros por medio de un pecado. Entonces, cuando pecamos y cuando estamos en un malentendido, clamamos a Dios y decimos: ayúdame, Señor. Y Dios dice: no, ahora tienes que cargar con la consecuencia de ese error, porque yo lo anticipé, te lo dije, te lo advertí. Ahora de esa manera vas a aprender. ¿De qué manera usted quisiera aprender? ¿A las buenas o a las malas? ¿O a las muy malas? Porque hay una manera buena, hay una manera disciplinaria, que esa es mala, y hay una manera muy mala, que es cargar con nuestras propias consecuencias. Amén, hermanos. Amén. Pero hablemos de la fidelidad de Dios. Dice, amado hermano, que en Malaquías capítulo 3, verso 6, eso yo lo leo, si quiere usted anótelo. Dice: yo Jehová no cambio. Dios no cambia. El Señor no es esquizofrénico para hoy pensar una cosa y mañana pensar otra. Él tiene un solo pensamiento. Y Él dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo pensamientos de vida
y no de muerte. Yo tengo pensamientos de bendición y no de maldición. Porque aun cuando parezca que estamos mal y parece que estamos disciplinándonos, Dios nos disciplina, no es un pensamiento de mal, sino de bien. Porque tiene que quitar la hojarasca, tiene que quitar el heno, tiene que quitar el polvo, tiene que quitar lo que está mal y encender el fuego. Amén. Para que brillemos de la gloria de Dios. Y hay momentos en que se encienden las hornillas. Todas las hornillas, así como se enciende todas las hornillas de la cocina y usted está preparando algo, enciende el horno, de repente todo el ambiente en la cocina o en la casa se puso caliente. Asimismo, cuando se enciende el horno de la disciplina, parece que todo está caliente. Caliente en la familia, caliente en el barrio, caliente en el trabajo, caliente en todos lados. Y tú dices, hay un ambiente caliente. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Dios nos metió a la purificación, porque Él es fiel. Él no está viendo el momento de ahorita que nos estamos llorando o quejando. Él está viendo el final, cómo vamos a quedar brillosos de la gloria de Dios, brillantes de la gloria de Dios. Amén. Eso es su fidelidad. Yo, Jehová, no cambio. Diga conmigo, Dios no cambia. Aleluya. Isaías 65, verso 16. Isaías 65, el verso 16. Dice, el que se bendijere en la tierra, ¿los tiene conmigo? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de la verdad se bendecirá. Y el que juramentare, el que jurare en la tierra, por el Dios de la verdad jurará. Hay otra versión que es la Biblia amplificada, agrega, dice que el que se bendijere en la tierra, dice, en el Dios de la verdad y de la fidelidad se bendecirá. Y dice que en el juramento de la tierra, dice, por el Dios de la verdad y de la fidelidad jurará. Escuche esto, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque aquí yo he creado cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Eso es, podemos interpretar como un paraíso celestial, podemos interpretar como la nueva Jerusalén después del exilio, como quiera interpretar, pero en el marco de la fidelidad, aquí vemos algo que el Señor dice. Dice que las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Sabe? Le cuento. Escuché un testimonio hace un tiempo atrás que decía que había una hermanita en la iglesia que oraba al Señor. Creo que el marido la había dejado, la había abandonado, y se metió en la iglesia en oración, en ayuno, a buscar a Dios fuertemente, y no se dejó matar por la decepción. Pero al poco tiempo Dios empezó a revelársele, a mostrársele en sueños, en visiones, en cosas así sobrenaturales. Y venía todos los días al pastor y le decía, pastor, le decía, tuve un sueño. ¿Y qué soñó? Soñé esto y lo otro. Pastor, tuve una revelación, vi ángeles, vi esto, aquello. Y así era continuamente, hasta que en un momento le colmó la paciencia al pastor. Y el pastor le dice, no nuestro pastor, es un testimonio. Y llegó un momento en que le colmó la paciencia al pastor, porque el pastor dijo, ¿qué se cree esta hermana? Con mucha revelación, que conversa con Dios todos los días, dice. Ni yo converso con Dios todos los días, así de esa manera. Es decir, de una manera sobrenatural. Todos conversamos con Dios, ¿verdad? Pero una cosa es muy diferente, que Dios se siente contigo y te diga, hijo, te quiero explicar la cuarta dimensión. Te quiero explicar el séptimo cielo. Hijo mío, ¿tú sabías que hay 7 resurrecciones? Señor, no sabía, pues te voy a llevar. Unas cosas así, porque hay gente que dice cosas, ¿no, verdad? Pero mire, resulta que hostigándose el pastor de la hermanita, la agarra y le dice, hermana, cuando usted vuelva a hablar con Dios, yo quiero que le haga una pregunta por mí. Dígame, pastor, pregúntele a Dios, ¿cuál era mi pecado hace algunos años atrás? Hay un pecado que yo cometí, dice él, y nadie lo sabe, solo Dios lo sabe.
Nadie lo sabe, ni siquiera usted ni los hermanos, nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Dígale: Señor, ¿te acuerdas del...? No, pregúntale: ¿qué pecado fue que cometió el pastor tal? Amén. Se fue. Y la hermanita se metió en ayuno, en oración, y no volvió como en 15, 20 días. Cuando ella volvió, el pastor la agarra y dice: hermana, no, venga para acá. ¿Habló con Dios? Sí, pastor. Ja. Y le contó de mi asunto, le preguntó de mi asunto. Sí, pastor, le dice. ¿Y qué le dijo Dios? Pero fíjese que Dios me dice que no se acuerda. ¿Cómo? Yo cometí un pecado. No, dice que no se acuerda. Que Dios no se acuerda de lo que usted hizo. Que dice que lo único que se acuerda es que usted le pidió perdón por algo que Él ya no se acuerda. Santo Dios. Entonces el pastor se quedó así helado y dijo: verdaderamente has hablado con Dios. ¿Por qué? Su visión coincidía con lo que dice la Biblia, que dice que Dios jamás se acordará de nuestros pecados, que Dios los echa a sus espaldas, que Dios cierra sus ojos y no se acuerda de nuestras iniquidades. ¿Cómo Dios se va a acordar de lo que hicimos ayer? Eso se llama fidelidad. Aleluya. Eso es fidelidad. Por eso dice que los problemas anteriores quedan olvidados y ocultados a la vista de Dios. Por eso que el Señor trata con nosotros en lidiarnos con el primer enemigo. Acuérdense lo que le enseñé el miércoles. El primer enemigo es la condenación, que te recuerda tu pasado, tu error. Dice que el que confesó su pecado, lo obligo en los proverbios, y ya se apartó de aquello, ya alcanzó misericordia. Pero a veces somos condenados por nosotros mismos, nuestra conciencia, la gente nunca olvida. Pero quiero decirte que la fidelidad de Dios hace que Él mismo se olvide de lo que usted hizo ayer. Si ayer hizo algo malo y hoy le lloró, se derramó, se quebrantó y le dijo el Señor: nunca más quiero volver a hacerlo, ya Dios se olvidó. En eso sí, el Señor no es que sea esquizofrénico, pero es como que a medio amnésico el Señor. Ahí sí el Señor es medio amnésico. Él no se olvida de lo que te promete, pero se olvida de lo que tú pecaste si le pediste sinceramente perdón a Él. Mira qué dicotomía, qué cosa más extraordinaria. Por eso no me avergüenzo de ser cristiano. Por eso no me avergüenzo de adorar al Dios vivo. Porque Él es el único que tiene esa dicotomía de nunca olvidarse de lo que me promete, pero sí olvidarse de lo que mis errores, mis debilidades, tus debilidades. Por eso no te debes de avergonzar de ser un hijo de Dios. No te debes de avergonzar de servir al Dios Altísimo. No te debe de dar vergüenza confesar su nombre, porque a Él no le da vergüenza confesarte delante de sus ángeles, delante de sus creaciones, delante de las potestades. Cuando el diablo viene, Satanás, que su nombre significa el acusador y el adversario, va y le dice: ¿ya lo vistes? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste su genio? ¿Viste sus palabras? ¿Viste su carácter? Y Dios le voltea y le dice: sí, pero es mi hijo. Así lo quiero, así lo amo y yo lo educo. Es como que alguien te diga a ti, o como que yo te diga a ti: hermano, su hijo es un malcriado. Usted me va a meter una cachetada y métamela. Si yo le digo eso, porque no es mi malcriado, es el suyo. Y usted sabe cómo lo corrige. Es como que yo le diga: hermano, yo de usted le doy 10 latigazos en la nariz. No, usted sabe cómo lo corrige, ¿verdad? Hay gente que dice eso: véntele látigo, jale la oreja, rompe la costilla, sácale un diente. No, eso no se hace. Los vuelve más tontos. Tiene que establecer reglas de disciplina y decirle: mi hijo, 3 veces te hablo, 3 veces te hablo bien, luego te hablo enojado y luego te espera la vara. Pero así establecer las reglas. Entonces ya tu hijo va a ver que le basta el tono de voz y dice: papi, estás bravo, mami, estás brava. Sabe que después de eso nadie lo libra del juicio eterno, que es una vara. Pero ¿sabe quiénes consiguen eso? Gente equilibrada, gente emocionalmente equilibrada. No hay gente que se le acumula la ira y explota con las pobres criaturas. A veces está enojado con otras personas y explota con las pobres criaturas. A los niños hay que castigarlos cuando ellos han faltado, y depende de las faltas que ha cometido. Depende de las faltas que ha cometido. Si lo amerita, castigo. Y depende de qué tipo de castigo. Pero ese no es el asunto. Pero el asunto es que usted
Su hijo confía en que usted va a ser fiel, que usted no lo va a hacer arrodillar en tapas de cola, ni en pedazos de maíz, que usted no le va a decir, ahora sí te quemo el dedo, por meter el dedo en la torta tipo Chavo del Ocho, ahora sí te lo quemo. Tampoco va a hacer eso, ¿verdad? Pero ellos confían en la fidelidad, que si un extraño viene y le pega un coscorrón así, un cocacho, un golpe a ese niño, dice, yo tengo un papá, y mi papá te va a partir. Mi papá, ese niño tiene un papá, va a decir, y el papá más cristiano no le va a decir, oh, gloria a Dios, gracias por disciplinar a mi hijo, te lo agradezco. No conozco un solo papá cristiano que su fidelidad no le haga reaccionar y decirle, ah, no, aquí baja. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos cariamos, mínimo nos cariamos y nos ponemos en su sitio. Eso no es así. Y ese niño va a ver y va a decir, ese es mi papi. Un profesor, siempre he contado este testimonio, un profesor mío en primer año del colegio me faltó el respeto. Era la época en la que te podían insultar y tú no decías nada. Pero se equivocó de persona. Yo llegué a la casa y le dije a mi papá, papi, fulano de tal me insultó. ¿Qué te dijo? Tal cosa. Al día siguiente mi papá fue y le puso la pistola en la cabeza. Le digo, ven acá, me dice mi papi, ven. Este ya lo tenías apuntado. Ahora eso no se puede hacer, ¿no? En ese tiempo, porque el Ecuador era tierra de nadie, entonces lo apuntó y le dice, repite lo que le dijiste. No, le dice, doctor, no. Dice, él entendió mal. Y yo así con los cachitos bien parados, así decía, no entendí mal, entendí bien. Para que te quede claro que yo tengo papá que me defienda. ¿Usted piensa que me volvió a tocar uno de esos profesores? No me volvieron a tocar, no me volvieron a molestar. Nadie se volvió a meter. Y como yo era un chiquito, porque yo entré al colegio a los 8, 9 años por ahí, muy prematuro, todo el mundo me quería hacer bullying. Y yo, vamos. Y siempre me pegaban porque era el más chiquito. Pero ahí iba mi papá. Y mi papá ponía el... Entonces yo confiaba en su fidelidad. Cuánto más el Padre Celestial. Amén. ¿Qué dice Isaías 41? ¿Quiénes son los que están hablando contra ti? ¿Quiénes son los que están intoxicando tu ambiente? ¿Quién osa meterse con mis chiquitos? Mejor será que se ponga una piedra de molino en el cuerpo. Esas son las piedras de molino, grandes. Y se vaya a tirar, no a la playita, no, vaya después de la isla Puná, tírese más allá. Es decir, es mejor que solito se autodiscipline. Porque si yo lo disciplino, si yo lo toco, se me puede ir la mano. Así, ¿cuántos tienen ese papá así de cariñoso con usted, pero violento con sus enemigos? Bueno, ese no es suyo, es el mío entonces. Termino con este. Tercero, este aspecto de la fidelidad de Dios es muy poco comprendido. Es la fidelidad de Dios por su gracia. Diga conmigo, la fidelidad de Dios por su gracia. Y aquí vemos, por ejemplo, el perdón de pecados. Miren lo que dice Primera de Juan 1, verso 9. Primera de Juan 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire qué sencillo. Qué sencillo. No, mira, tienes que hacer una penitencia. No, mira, usted tiene que no, aquí dice, si confiesa su pecado, Él es fiel y justo. Él es digno de confianza para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así de fácil, así de sencillo. Pero si alguien se cree campeón y dice, no, yo soy perfecto, dice, ay, si usted dice que no ha pecado, usted lo hace el mentiroso porque todos pecamos. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Este texto me gusta muchísimo. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
esa es su gracia. La fidelidad a su gracia, que siendo pecadores, Él manifiesta su amor por nosotros. Si ya murió por nosotros, nos va a, digámoslo de esta manera, va a ser egoísta con su amor hacia nosotros. Cuando yo estaba en medio del COVID, muriéndome ahí, sin tener respuesta para nada, ya cuando empecé a recuperarme, sentía, durante todo el tiempo que estuve en el COVID, yo sentía un demonio, un espíritu, una potestad así, un fuerte, a mi lado ahí, que yo no podía sacármelo de encima. El momento en que me lo saqué de encima fue cuando grité y supliqué oración a todo el mundo. Mi pastor le dije, ¿qué ore? Pues venga, ore, entre a orar. Porque yo lo percibía ahí y sentía que me oprimía. Pero una vez que se fue y empecé a recuperarme, al que sentí parado al lado mío fue el Espíritu Santo. O algún ser celestial, no sé cómo explicarlo, pero había alguien al lado mío en mi oído que me repetía estas palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso me redarguía, porque yo decía, porque mientras me enfermaba, yo escuchaba las cosas de la gente que decía que los que se enferman de COVID era porque estaban mal con Dios, eran porque era una disciplina. Por ahí me enteraba de cosas que me sentía contaminado, me sentía sucio. Y yo decía, tan mal yo estoy que Dios no me escucha, que ha permitido que yo esté en esta situación. Y yo como que me culpaba a mí mismo. Y sabe que me sentí como Job, intentando justificarme. Señor, te entregué mi juventud, te entregué mi vida, marido de una sola mujer. ¿Qué hice para pasar este proceso muy fuerte? O sea, mire, escuchen lo que le pasó a Job. Enllagado, mal, en situación, muerta su familia, sus hijos, en la quiebra, en la bancarrota, enfermo, con una mujer que le vivía diciendo, no sirves para nada, maldice a tu Dios. Y él solo decía, yo soy justo, se justificaba. Y Dios lo reprende y le dice, ¿por qué entorpeces el conocimiento? ¿Por qué tú haces tal cosa? Señor, solo hablaba lo que yo entendía. Ya cállate, te voy a justificar porque te amo. Quiero que mire eso. O sea, Dios lo corrige y le dice, ¿quién es el que entorpece el conocimiento? ¿Dónde estabas tú cuando yo planté la tierra, le puse los ángulos, le ordené al mar, donde yo hice los animales? Y le da una cátedra creacionista. Y Job, así con la boca abierta, y solo Job dice, Señor, hablaba lo que no entendía. Y Dios le dice, tranquilo, mijito, me hiciste dar coraje, pero no te voy a rectificar, te voy a justificar, te voy a dar unas hijas hermosas, te voy a dar el doble de lo que perdiste. Y uno lee la historia de Job y dice, no tiene coherencia, porque parecería que Dios estaba enojado cuando le empezó a reclamar. Pero nomás que él confesó y dijo, Señor, perdóname, ya Dios paró y dijo, ya, prepárate para la bendición. Bueno, pensándolo bien, es medio esquizofrénico, ¿no? Porque cuando se trata de que cambie Dios de opinión para ser bueno, Él cambia de un momento a otro. Solo espera que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado y su fidelidad se va a manifestar. No sé si me está entendiendo. Pero mire, este punto de la fidelidad en su gracia, que siendo pecadores, Él muestra su amor. Que su amor no puede ser evitado, ni aunque nosotros pequemos. Claro. Pero eso no significa que vamos a quedar y a jugar con el amor. Si confesamos, Él tiene todo un mar de justificación. Mire, y hablamos de su fidelidad por su gracia. Tocamos en su salvación por gracia, que es lo que leímos, el perdón de pecados. Hablamos de la justificación por fe, que es lo que le mencioné de Job. Y hablamos de un incomparable amor que Dios tiene para con nosotros. De una entrega, de una protección. El amor de Dios es inagotable. Y volviendo a Isaías capítulo 41, Él dice, es su gracia amorosa. Mío eres tú, dice. Yo te escogí.
descendencia de Abraham, mi amigo. Haré de cuenta que usted es amigo de Dios. Haré de cuenta que su pastor es amigo de Dios. Y yo leo de esta manera diciendo, pero tú, como tú te llames, dice, descendencia del pastor Hugo, mi amigo, por decirlo así. O sea, yo quiero decirte que Dios tiene su fidelidad, tú entrando en pacto con Dios, o simplemente siendo una buena ovejita del Señor, porque tu pastor es amigo de Dios. Por todos los lados, el Señor quiere decir que Él es fiel con nosotros. Cuando Él manifiesta su amor, dice que Él es como el marido fiel que ama incondicionalmente a la mujer, aunque ella sea infiel. La figura en el profeta Oseas, que vivió ese hombre enamorado de una mujer que siempre se le iba. Y dice, así soy yo con mi pueblo. Cuando mi pueblo se va tras su pensamiento, cuando no le consultamos y nos vamos tras lo que yo creo, lo que yo pienso, como yo decido, Dios dice, aún ahí mi amor está dispuesto incondicionalmente, aunque no apruebe lo que Dios diga, aunque no apruebe lo que tú hagas, perdón. Su amor nunca deja de estar a favor de nosotros. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir en este momento? Que así tú seas infiel, no desconfíes que Él sigue siendo digno de confianza. Usted puede volver, usted puede hablar con el Señor, usted puede entrar a su casa, a su presencia. Usted está pasando una prueba, se le levantó todo el mundo. Ahí está la promesa en Isaías 41. Cuando tú levantas al Dios fiel y Él te dice, ¿quién se levanta contra ti? Yo voy a agarrar como un guiñapo a ese jefe tuyo que se le atrevió a hablarte de mala manera. Así lo voy a agarrar y yo voy a agarrar como un guiñapo al marido. No, al marido no. Eso no, Señor. No. Pero qué lindo que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Qué lindo que Dios ponga en ti paz. Amén. Qué lindo que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Qué lindo que Dios se acuerde de ti cada vez que ores, tú sientas su presencia. Esa es su fidelidad. Cada vez que vengas a la casa de oración o donde nos reunamos, usted sienta su presencia. Con eso es darse por bendecido y demostrada la fidelidad del Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Te bendecimos. Levánteme sus manos y bendiga a Dios por esta palabra que usted ha recibido en esta noche. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres fiel. Fiel a tus promesas. Fiel al pacto. Fiel a la gracia, Señor. Y tenemos confianza. ¿Sabe por qué? Porque tú eres digno de confianza, Señor. Usted se ha ganado nuestra confianza. Ahora, Señor, queremos nosotros ser copartícipes de ti. Y queremos ganarnos tu confianza también, Señor. Que tú confíes en nosotros y nos inundes, nos sobreabundes de todas las promesas que son en el sí y en el amén. En la sobreabundancia de la bendición y la vida eterna, Señor amado. Que tú nos hagas sobreabundar de amor, de favor y de misericordia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y que esa confianza que entre tú y yo existe, Padre, bendiga a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos, Señor. Vamos, mételos ahí en la oración, Padre celestial. Así como Timoteo fue bendecido en la fe de su abuela Loida, nuestros nietos, nuestros hijos también sean benditos. Así como Jacob, Padre Santo, fue receptor de esa fidelidad, Dios mío, sean nuestros hijos, aunque el camino no esté
estén en lo correcto. Atrápalos, Señor. Atrápalos, Padre, por tu fidelidad. Tú prometiste, Señor amado, que toda nuestra casa será salva. Ni uno solo se tiene que quedar en esta tierra. Ni uno solo tiene que ser un instrumento de las tinieblas. Padre, profetizamos y declaramos: yo y mi casa te serviremos a ti, oh Dios eterno, único y sabio y soberano Dios, porque ese es el pacto que tenemos por medio de la sangre de Jesucristo. Señor, ministra nuestro corazón, ministra a nuestros hijos y llénanos de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la da, que nadie nos la pueda robar. En el nombre de Jesús, Padre, envío a tu pueblo en sus hogares en paz, Señor. En el nombre de Jesús, con la bendición de esta palabra, reciba la paz del Señor. Reciba la paz del Señor. Reciba la bendición y reciba el favor de Dios. Iglesia, que Dios muestre su fidelidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.